Bien, a ver, necesitamos algunos elementos de teoría de conjuntos que definir. Suponiendo que ya definimos bien lo que es un conjunto, ¿vale? Ya tenemos la definición de conjunto, puesto que eso lo tuvieron que haber visto en probabilidad. Vieron la definición de conjunto, vieron la definición de elemento, entonces ya no me voy a repetir en ese sentido, solamente quiero recordar las operaciones con conjuntos que requerimos. ¿De acuerdo? Y decimos que si A y B son dos conjuntos, ¿vale? Tenemos dos conjuntos, entonces este A es subconjunto de B si todos los elementos de A están contenidos en B. ¿Sale? Y lo denotaremos a subconjunto de B. ¿De acuerdo? De hecho, la notación completa es así. ¿Sale? Eso es. Esta es la primera definición que vamos a trabajar, que es la definición de subconjunto. ¿De acuerdo? Eso simplemente nos trata de decir que todos los elementos ya están en B y denotaremos de esta forma si cabe la posibilidad de que A sea igual a B, es decir, que contengan los mismos elementos. Y denotaremos así, ¿de acuerdo? Cuando nosotros digamos que o estemos seguros de que B tiene más elementos que A. ¿De acuerdo? Ya. Eso es lo que vamos a entender por un subconjunto, ¿de acuerdo? Otra operación que necesitamos o otra relación entre conjuntos que necesitamos es definimos A unión B como el conjunto A unión B es el conjunto de todos los X, tal que X está en A o X está en B. ¿De acuerdo? Es decir, con que esté en alguno de los dos elementos, ya, eso estamos, está en la unión, ¿de acuerdo? Entonces esto sale de colocar todos los elementos que estén en A o en B o en ambos, ¿de acuerdo? Sin repetición, eso es muy importante. Los conjuntos no aceptan repeticiones. Definimos A intersección B como el conjunto A intersección B de todos los X, tal que, esa línea significa tal que, X está en A y X está en B. Es decir, está en los dos al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Definimos A menos B o la diferencia de A con B como el conjunto A menos B igual, sale A el conjunto de los X tales que X está en A y X no está en B. ¿De acuerdo? Es decir, solamente los elementos que están en A y aquellos que estén en B también, o que sean elementos que también pertenezcan a B, no los consideramos.
definimos la diferencia simétrica de A y B como el conjunto A diferencia simétrica B al conjunto de todos los X, tal que X está en A o X está en B, pero X no está en A y en B al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Vale? Es decir, puede estar en A o está en B, pero no puede estar en los dos. Eso lo vamos a considerar o lo vamos a llamar diferencia simétrica. ¿Sale? Ok. Bien. Por diagramas de Venn, podemos dar todos estos. Bueno, nos hace falta el complemento. Definimos el complemento de A como el conjunto A complemento, y esto es conjunto de los X tales que X no está en A. Y aquí y X está en el universo, entendiendo el universo como el conjunto de todos los objetos de interés. Aquí hay que entender que em, que este complemento generalmente se define con respecto a un conjunto que es el conjunto que contiene todos los elementos que se van a considerar, ¿de acuerdo? Esto es importante porque en algunas ocasiones tendremos un grafo principal, ¿sale? Y cuando hablemos de un subgrafo, cuando nos referimos al complemento, pues nos vamos a referir a el grafo que se obtiene como complementario al subgrafo. Ni yo me entendí eso, pero lo que trato de decir es que es la otra parte que no incluye al grafo. Eso. Sí, ya me siento mejor. Creo que algo así trataba de decir. Ok. En diagramas de Venn o en dibujitos, ¿de acuerdo? Para que lo podamos ver, pues hagan de cuenta, si tratamos de representar todo lo que hemos estado haciendo, A subconjunto de B, estaríamos representando algo así. Por aquí está B, por aquí está. Y entonces todos los elementos que están aquí dentro de A, ¿sale? Pues evidentemente están contenidos dentro de B. A eso nos referimos con que A es un subconjunto de B, porque todo lo que está en A, pues está contenido en B. Si nosotros quisiéramos representar A unión B, pues por aquí está A, por aquí está B, y por un lado tenemos esto como A, pero también la unión incluye aquellos elementos que están en B. ¿Vale? Ya, ese es lo mismo. Sale. Si quisiéramos denotar la intersección A intersección B, pues este es A, este es B. Y por la definición, pues son los elementos que están en A y en B al mismo tiempo. Son los que están en A y en B al mismo tiempo son pues estos que están aquí. No sé quién vive ahí, pero ahí deben de vivir. A menos B
son los que están en A, pero que no están en B. Entonces son estos de acá. Si se dan cuenta, a A le estamos quitando la parte que tiene en común con B. Es decir, a A le estamos quitando B. ¿Cuál fue la otra que definimos? La diferencia simétrica. Esa es muy importante. A diferencia simétrica con B. Este es A, este es B. Son todos los que están en A o en B, pero no en ambos. ¿De acuerdo? Es decir, están en A o en B solamente, pero no pueden estar en ambos al mismo tiempo. Entonces, pues son estos de acá. Estos están solamente en A. Y estos están solamente en B. Entonces, si juntamos estos dos, ¿sale? Es lo que obtenemos. Observemos. Es más, déjenlo, lo pongo con otro colorcito para que resalte. Lo del lado izquierdo, ¿sale? Lo del lado izquierdo, este pedazo de aquí, es idéntico a A menos B. Nada más lo que está de rosita. Y lo que está de cian, pues haciendo la equivalencia con este, sería B menos A. Por un lado, esto es lo de rosa y esto es lo de cian. Y si juntamos los dos elementos, ¿sale? Será equivalente a esto, a la diferencia simétrica. ¿De acuerdo? Todo esto que estamos haciendo son operaciones con conjuntos. ¿Sale? No sé si hasta aquí hay alguna duda, pregunta. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, pues estos conceptos los vamos a hacer, ¿sale? Extensivos a los grafos. ¿Por qué? Porque tenemos dos grafos. Digamos que el grafo que contiene o que está formado por su conjunto de H, su conjunto de vértices, su conjunto de aristas. ¿Y por qué les puse H? BDG y H, ¿por qué le puse H otra vez? Órale tú. Oh, qué rayos. Ahí está. Ahora sí, es que no sé, mi mente y mi mano no están de acuerdo luego cuando escriben. Ok, el grafo que al final del día está formado por dos grafos, por dos conjuntos, con con diferentes tipos de objetos, porque por aquí tenemos vértices y por este lado aristas. Y las aristas son pares ordenados bueno, pares no ordenados, es la expresión correcta, que señalan quiénes son sus vértices finales. Nada más. ¿De acuerdo? Entonces, al final son conjuntos, pero tienen objetos diferentes. O sea, este conjunto no hay forma de relacionarlo con este de manera directa, porque los elementos que contienen son diferentes. Es como si tuviera, no sé, lápices y monedas. O sea, son cosas distintas, qué sé yo, por decir algo. Si tenemos otro grafo, ahora sí el H, V de H, E de H, y nosotros queremos hacer operaciones entre los grafos, no sé, juntarlos, intersectarlos, ver quién es más grande, quién es más pequeño, etcétera. Pues en realidad se transforma en hacer operaciones entre los conjuntos, es decir,
hacer operaciones entre los conjuntos de vértices y los conjuntos aristas. Y al ser conjuntos, pues las operaciones que se pueden hacer con ellos, ¿sale? Pues son estas que acabamos de describir. La unión, la intersección, la diferencia simétrica, el complemento. Y podemos ver la relación de subconjuntos. ¿De acuerdo? Podemos ver si es más grande, más pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final del día, todas las cosas que aprendimos para conjuntos las podemos aplicar aquí porque básicamente vamos a manipular conjuntos. ¿De acuerdo? Bien, si queda claro esto, o si, no, bueno, no sé si hay alguna duda, pregunta. No, profe. ¿Está bien? Comencemos entonces con nuestra primera definición sobre operaciones con grafos. Sea H un grafo, con H definido como V de H, E de H. Es decir, con su conjunto de vértices y aristas. Y sea G un grafo con su propio conjunto de vértices y aristas. Ahí está. Perfecto. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí me falta una palabrita. A ver cómo lo hacemos. Es que sí, no es emocionante esto si no escribo antes definición. Ahí está. Ahora sí ya me siento más a gusto. Entonces, decimos que H es un subgrafo de G, ¿sale? Sí, a ver, nosotros hablamos de subconjunto y dijimos que todos los elementos si todos los elementos de A estaban en B, decíamos que era un subconjunto. Bueno, pues ahora nuestro par tiene conjuntos, ¿vale? Y vamos a hablar de un subgrafo, es decir, como que el grafo H, ¿sale? Es un pedacito de G. Y para que el grafo H sea un pedacito de G, ¿qué relación deberíamos de pedir entre los conjuntos de vértices y los conjuntos de aristas? ¿Cómo? ¿Qué relación esperaríamos que hubiera entre el conjunto de vértices de H y el conjunto de vértices de G? A ver, para que podamos terminar la definición. Digamos que tenemos un grafo por acá. ¿Vale? Este es el grafo G, por decir algo. ¿Vale? Este es G. Y aquí hay otro grafo. Digamos que este es el grafo H. ¿Vale? Obviamente, G tiene su propio conjunto de vértices y de aristas. Sus vértices son los puntos negros, sus aristas son los rojos. Por otra parte, como que H está montado encima de G, ¿de acuerdo? Pero no cubre todo G.
Nada más es como una sección de H, de G. ¿Cuál es la relación que hay entre sus vértices y sus aristas? Los vértices de G con los vértices de H y las aristas de G con las aristas de H. Si lo viéramos como conjuntos. Es decir, ¿qué esperaríamos de B de H con respecto de B de G? Quizás se diga que como que está contenido en G. B de H está contenido en B de G. Pero son, B de H no es un elemento. Para que hables de contención o de pertenencia, necesitas que sea un elemento. Pero B de H no es un elemento, es un conjunto. O sea, todos los puntos o todos los vértices que están en H están en B de G. O sea, es correcta la idea. Lo único que busco es la forma correcta de decirlo. Sí, voy a dejar esto por aquí y me iré lentamente. Entonces, ¿qué relación esperamos entre el conjunto de vértices de H y el conjunto de vértices de G? Que sean que, Un subconjunto. ay, míralo. Ok. Claro, claro. ¿Por qué? Porque todos los vértices o todos los elementos del conjunto de vértices H están contenidos en B de G. ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, este es el vértice 1, vértice 2, vértice 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces, todos estos vértices están contenidos aquí en B de G. Y ahora el conjunto de aristas. Están de diferente color, pero es la misma arista. ¿Qué esperaríamos entre el conjunto de aristas H y el conjunto de aristas G? Recordemos que estos dos también son conjuntos. También es un subconjunto, solo que yo tengo una duda. Dígame. ¿Necesitamos la línea abajo? Si No, en este caso G tiene más elementos que H. no, no es indispensable. Ok. ¿Vale? Sin embargo, si no estamos seguros de que sean más grandes o no, por el momento se coloca. Cuando tú estés seguros que son, cuando estés seguro que el conjunto de vértices de G tiene más vértices que el conjunto de H, ¿sale? Entonces le quitas la línea de abajo. También en el de aristas le quitas la línea de abajo. En estos momentos, con respecto a estos grafos que están aquí dibujados, pues es claro que no debería de llevar la línea de abajo. Sin embargo, estamos definiéndolo para cualquier caso. Entonces debemos dejar la posibilidad. ¿De acuerdo? Va. Ok. Bueno, esto lo voy a mover de aquí. Y no lo vamos a llevar más abajo. ¿Quién sabe qué hice? Además, decimos que G es un supergrafo de H. Mientras H es un subgrafo de G es un supergrafo de H. Es decir, si nosotros teníamos el grafo G y formamos uno más pequeño, con las vértices y las aristas que ya tenemos, entonces haremos un subgrafo. Si nosotros tenemos un grafo H y le agregamos vértices y aristas a ese grafo, entonces todo junto formará un supergrafo. ¿Sale? Sí, está Yo, bien. profe, tengo una duda. Dígame. Cuando son subconjuntos, no importa en qué orden se coloquen. O sea, la simbología no importa en qué orden se conecte. En este caso, para esta simbología, este es el subgrafo de este. ¿Sale?
Es como decir que este es menor que este. Ah, ya entendí, gracias. Sí, sí, sí. La relación de subgrafo es como ver quién tiene el conjunto más grande que el otro, ¿no? Así mi conjunto de vértices es más grande que el tuyo. Algo así hacen los subgrafos. ¿Sale? Ok. Si H es subgrafo de G, entonces escribimos H subgrafo de G. Esto es interesante porque la notación entre conjuntos la extendemos en grafos. Si estamos seguros que los objetos son grafos, entonces no solamente este símbolo de subconjunto podría leerse como H subconjunto de G, sino que como los objetos son grafos, entonces esto en lugar de leerse como subconjunto se lee como subgrafo. Y obviamente, al igual que hace un momento les decía, que aquí está diciendo quién es el más grande, aquí está diciendo quién es el más grande. H es un subgrafo de G porque G es más grande que H. ¿Sale? Por último, para concluir esto. Si H es un subgrafo de G, pero el conjunto de vértices de H es diferente al conjunto de vértices de G, con esto estaríamos diciendo que como todos los elementos de todos los vértices de H estarían en el conjunto de vértices de G, estaremos diciendo que aquí hay más vértices que acá. O el conjunto de aristas de H es diferente del conjunto de aristas de G. Es decir, si este tiene más vértices que este o este tiene más aristas que este, con cualquiera de los dos que se cumpla, es decir, con que el grafo G tenga al menos un elemento adicional entre vértices y aristas, es decir, H es diferente de G, entonces H es un subgrafo propio de G. ¿Sale? Es decir, si G es un poco más grande que H, entonces H es un subgrafo propio de G. Más o menos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? No, por el momento no. Bueno, vamos a detenernos unos minutos.